Muy buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el área de gramática. Para eso, vamos a recordar los acuerdos del día. Estar atentos a la explicación, trabaja con mucho orden y limpieza los productos o evidencias. Disfruta de la actividad de aprendizaje, presta mucha atención, no olvides buscar otra fuente de información y siempre trabaja revisando los temas en tu índice. Excelente. El tema para el día de hoy es leemos un texto biográfico. Vamos a conocer el propósito del tema. Conocer e identificar un texto biográfico como la vida de Isaac Newton. Muy bien. ¿Quién será este personaje tan importante para la ciencia? Vamos a verlo. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, más conocido como los Principia, donde describió la ley de la gravedad. Entonces, ¿qué es un texto biográfico? Si vamos a leer sobre este personaje, ¿qué es un texto biográfico? Características de las biografías. Las biografías son contadas por un narrador, relatan hechos pasados, introducción, desarrollo y conclusión es lo que presenta todo texto biográfico. ¿Qué es una biografía? Una biografía es el relato de la historia, una vida desde su nacimiento y hasta su muerte o el presente. Incluye infancia, adolescencia, estudios, vida profesional, matrimonio, familia, logros destacados, fracasos, viajes, anécdotas, momentos relevantes, entre otros. Toda esta información lo puedes encontrar en la biografía. Entonces vamos a leer. Acompáñame a empezar esta interesante lectura que también se encuentra en tu libro. Isaac Newton. Físico, astrónomo y matemático inglés, nació en Gostorp, Lincolnshire, el 25 de diciembre de 1642 y murió en Kensington, Londres, el 20 de marzo de 1727. Fue su abuela quien se encargó de su educación, haciéndolo asistir a la escuela pública de Graham. Fue en esa ciudad y con ayuda del farmacéutico Clark cuando comenzó a familiarizarse con la química. La obra de Isaac Newton representa una de las mayores contribuciones a la ciencia realizadas nunca por un solo individuo. Entre otras cosas, Newton dedujo la ley de la gravitación universal, inventó el cálculo infinitesimal y realizó experimentos sobre la naturaleza de la luz y el color. En la vida de Isaac Newton sucedió una anécdota, al cual se le dice la anécdota de la manzana. Seguro que casi todos conocen la anécdota. Y si no, hoy día te vas a informar. Newton estaba descansando bajo un árbol y de pronto una manzana le cayó en la cabeza. Ese hecho insignificante despertó en él la chispa que necesitaba para elaborar una de las teorías claves de la física moderna. Continuamos con la anécdota de la manzana. El simple hecho de sentarse debajo de un manzano dejó de ser lo mismo desde el día en que el británico Isaac Newton enunciara la ley de la gravedad. Hace más de 300 años, no en vano. Newton está considerado como uno de los científicos más relevantes de la historia, gracias a sus importantes aportaciones en las matemáticas y la física. La leyenda popular cuenta que la caída de una manzana del árbol despertó la chispa de este inventor, que más tarde Newton desarrollaría como la teoría de la gravedad, en la cual él se puso a pensar a qué se debió que esta manzana cayera descolgándose del árbol. Correcto, despertó en él esa chispita de investigador. La fuerza dominante de las 4 que conocemos de naturaleza, además de la fuerza electromagnética, ¿no? Existe una fuerza propia de atracción. Esa fuerza propia de atracción es lo que denominamos gravedad. Entonces, la gravedad es la causante de que la Tierra gire alrededor del Sol y de que éste se mueva alrededor de la Vía Láctea. Ese ha sido el estudio, investigación y la teoría de Isaac Newton.
Bien, interesante el texto biográfico, aunque lo que hemos leído es un resumen y una síntesis. Existen otras fuentes donde nos pueden proporcionar más información sobre Isaac Newton y te recomiendo que busques para que aprendas un poco más sobre él. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuándo comienza Newton a familiarizarse con la química? Recuerda que cuando leemos un texto podemos encontrar el nivel literal, inferencial y el criterial. El literal es cuando respondemos tal cual como aparece en el texto, la idea. En el inferencial es cuando ya tratamos de interpretar y emitir algún análisis. Y en el criterial ya aquí hacemos juicios, críticas y opiniones. Pero esta pregunta número 1 es literal, porque te está preguntando cuándo comienza Newton a familiarizarse con la química. Si revisamos los párrafos del texto biográfico de Isaac Newton, podemos contemplar lo siguiente. Nos habla de la abuelita. ¿Qué nos dice? Que la abuela se empezó a encargar de su educación y lo llevó a una escuela de Grantham. Entonces, cuando empieza a estudiar en Grantham y con ayuda del farmacéutico Clark, es donde él empieza a familiarizarse con la química. ¡Excelente! ¿Cuáles fueron las contribuciones entonces de Isaac Newton a la ciencia? Él tuvo muchos aportes, de las cuales de todas sus investigaciones podemos rescatar y realzar estas. La ley de la gravitación universal, inventó el cálculo infinitesimal y experimentó sobre la naturaleza de la luz y color. De ahí que también viene un pequeño experimento que en las escuelas se acostumbra a hacer sobre la luz y el color basado en lo que Isaac Newton estudió. Ahora, retroalimentamos el tema. Isaac Newton, ¿qué nos dice? Los textos biográficos exponen los acontecimientos o eventos de la vida de una persona. Se considera que cumplen tanto una función informativa como una narrativa. Así es. Un texto biográfico te puede informar, pero también narra algunos aspectos importantes del personaje del cual estamos hablando en la biografía. Entonces, repasamos. Una biografía es el relato de la historia de una vida desde su nacimiento hasta su muerte o el presente, porque a veces se han escrito biografías de personajes que aún se encuentran vivos y por eso es que aquí se resalta hasta su presente. Y en algunos casos se escribe sobre la vida de alguien que fue importante pero ya falleció. ¿Qué incluye la biografía? Infancia, adolescencia, estudios, vida profesional, matrimonio, familia, logros destacados, fracasos, viajes, anécdotas, momentos relevantes, entre otros, como obras, publicaciones, etc. Muy bien. Esto es importante saber, niños y niñas, para poder entender lo que son los textos biográficos. Ahora en casita termina de responder. La pregunta 3 y 4. Yo te recomiendo que leas nuevamente la biografía de tu libro, pero que también investigues y busques otras fuentes de información para que puedas explicar sobre todo la pregunta 4, ¿qué produce la gravedad? Y además, no olvides que siempre es importante indagar otras fuentes. Muchas gracias por participar y estar atento. No olvides enviar tus evidencias y consultar. Hasta la próxima.